Bueno, hoy vamos a ver este problema. Ah, Nos dice, cuando se diseña una montaña rusa, se pretende que este juego sea lo más seguro posible. Concentrándonos en uno de los rizos, antes del rizo circular de radio R, habrá una pendiente de la que se deslizará un carrito para después entrar en el rizo y luego dar vuelta por este, como se muestra en la figura, y hay que despreciar la fricción entre el carrito y los rieles. Entonces, tenemos que este carro pues se va a ir deslizando a través de esta pendiente. En algún punto va a entrar en esta trayectoria circular, dará una vuelta y luego bajará. Entonces, aquí el problema es de que tenemos que determinar cómo será la relación entre H y R para que el carrito pues alcance primero a dar la vuelta, que no se quede a medio camino y caiga. Y además, pues tampoco esta H se puede hacer muy grande. Si hiciéramos H mucho, muy grande, pues entonces de esa manera sí nos aseguraríamos de que el carrito cuando llegue aquí dé la vuelta y luego salga. Pero ¿qué implica que hagamos H muy grande? Pues es de que primero subamos este carrito mucho, muy alto y entonces gastemos energía de forma innecesaria. Entonces hay que encontrar cuál será la altura mínima en la que deberá empezar a descender el carrito para que pueda dar una vuelta completa sin que se despegue de la trayectoria. Entonces, para este problema, pues lo podemos atacar desde el punto de vista de la conservación de la energía. Entonces, para eso, vemos qué tipo de energía tenemos en el estado 1, que va a corresponder cuando el carrito esté en reposo y esté sobre la parte más alta de esta montaña. Y en ese punto, pues suponemos que la energía cinética es despreciable, por lo cual nada más habrá energía potencial. Entonces, la energía en ese punto será masa por gravedad por altura. Y después el carrito va a ir bajando, va a ir acelerando, su energía cinética va a aumentar cuando su energía potencial disminuya. Entonces llegará al punto más bajo de la trayectoria y en ese punto tendrá la velocidad máxima y la energía potencial mínima. Pero luego, ¿qué pasa? Sube el carrito a través de esta trayectoria y llega al punto 2. Entonces, en este punto, pues el carrito va a seguir teniendo energía cinética porque pues no se va a parar, pero también tendrá energía potencial porque pues estará a una altura de 2R por encima del suelo. Entonces, abajo vamos a tener que, bueno, que en el punto 2 tenemos que la energía es la energía potencial, masa por gravedad por 2R, más la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, a partir de aquí es que deberíamos poder calcular eh, cuál es la altura máxima, pero pues no podemos despejar porque tenemos una ecuación que nos dice mg por h es igual a mg por 2r más un medio de masa por velocidad al cuadrado. Bueno, podríamos despejar, pero necesitaríamos primero conocer cuál es esta velocidad a la cual el carrito llega a este punto. Entonces, para eso nos ayudamos de un diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí identificamos las fuerzas que actúan sobre el carrito. En la subida, pues vamos a ver que va a haber una fuerza normal que sea la reacción del carrito, bueno, la fuerza que empuja al carrito eh, hacia arriba de la vía. Vamos a tener la componente del peso. Y también vamos a tener otra fuerza que sea la que apunte hacia afuera, que sea producto del movimiento circular. Entonces, en todos los puntos de esta trayectoria vamos a tener estas fuerzas y vamos a ver que, pues, tanto la normal como esta fuerza siempre van a tener una dirección
hacia adentro o hacia afuera, mientras que pues el peso va a tener mientras que ellas van a hacer un ángulo con respecto a la vertical, y en la vertical pues solamente apunta el peso. Y luego vemos qué es lo que pasa en el punto más alto de esta trayectoria. Pues tenemos que aún allí, pues va a actuar esta fuerza que empuja el carrito hacia arriba y que tiende a hacer que el carrito se vaya, del centro. Luego vamos a tener el peso, que va a estar en la dirección vertical, y la normal, pues también va a estar en la dirección vertical. Entonces, si juntamos estas fuerzas, la normal más la fuerza de gravedad, pues estas dos fuerzas van a hacer que el carrito se mantenga dentro de la trayectoria circular, mientras que habrá otra fuerza que haga que quiera que el carrito se vaya hacia afuera debido al movimiento circular. Entonces, las fuerzas que mantienen al carro dentro de su trayectoria van a ser estas dos, el peso y la normal. Y entonces estas dos fuerzas van a jugar el papel de la fuerza centrípeta. Entonces, N más mg será igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Entonces, pues tenemos una ecuación donde aparece la normal, la masa por la gravedad, que es el peso, y la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Entonces, R, pues de entrada sí en principio lo conocemos, la masa también, la gravedad, no conocemos la velocidad, ni tampoco conocemos la fuerza normal. Entonces, ¿cómo podríamos esperar que sea esta fuerza normal? Cero. Bueno, en general la dependencia de esta fuerza pues va a ser, no va a ser sencilla de calcular, pero si hacemos la siguiente consideración y decimos que en el punto más alto apenas va a haber un contacto entre el carrito y la vía, pues entonces podemos suponer que la fuerza normal es igual a cero. Entonces, justamente en el punto más alto, nosotros lo que veríamos es de que el carrito se despega. Entonces, si se despega, no habrá fuerza normal. Y eso lo podemos hacer porque sería solamente en un punto. En los demás puntos de la trayectoria, ahí sí tendríamos que considerar cómo es la fuerza normal. Entonces, hacemos la fuerza normal igual a cero en ese punto más alto y tenemos que R por mg es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, a partir de esta relación, pues ya tenemos cuánto vale la velocidad al cuadrado, que es lo que necesitamos para establecer la conservación de la energía mecánica. Entonces, sustituimos y tenemos que la parte de la energía potencial es mgh. La energía potencial, debido a que el carrito está sobre la trayectoria circular, en el punto más alto de la trayectoria circular, es 2 mgr más la energía cinética. Entonces sustituimos lo que vale la velocidad al cuadrado y tenemos que esto también va a valer, sustituimos masa por velocidad al cuadrado por R por mg. Entonces ya tenemos una expresión sencilla, tenemos 2 mgr más un medio de mgr, 2 más un medio, pues son 5 medios, y como tenemos los factores comunes de m y g, pues los quitamos. Entonces, la altura mínima a la cual deberíamos soltar el carrito para que alcance a dar una vuelta sería equivalente a 5 medios de R.
Entonces, por una parte, eso. Ujú. Bueno, entonces es la primera parte del problema. La segunda parte es de que ahora hacemos una montaña un poco diferente. Y lo que va a hacer en esta montaña es de que el carrito va a bajar por la pendiente, llega al punto más bajo, sube y en un punto la trayectoria va a estar cortada. Entonces, cuando la trayectoria se corta, pues el carrito va a salir despedido con una velocidad que será tangencial a este círculo y entonces va a salir volando, pero como está presente la gravedad, pues entonces el carrito eventualmente va a caer. Y el problema consiste en determinar este, a qué velocidad tiene que salir este carrito, de tal manera que cuando caiga, su trayectoria se acople otra vez a la vía y siga la trayectoria circular. Entonces, para eso, pues hay que relacionar las siguientes cantidades. La primera, que es el alfa, que es el ángulo de apertura en el cual vamos a cortar esta trayectoria y relacionarla con la altura a la cual debemos dejar caer este carrito y, y el radio de esta trayectoria. Entonces el problema, pues, parece complicado, pero resulta que necesita solamente algunas ecuaciones básicas de mecánica para poder resolverse. Entonces, lo primero que vemos es de que en esta parte tenemos un tiro parabólico. Entonces, el carrito sale a esta velocidad B, sube y luego cae y le pega al punto B. Entonces, el ángulo al cual se lanza el carrito, pues será alfa. Y y entonces el alcance máximo de esta trayectoria, pues va a ser 2R por el seno de alfa. Entonces, para conocer las ecuaciones del tiro parabólico, pues necesitamos calcular la velocidad de salida y el ángulo. Pero pues no conocemos la velocidad de salida y el ángulo, pues lo suponemos que es igual a la mitad del ángulo de apertura que hay en este triángulo. Entonces, nuestro problema se reduce a que calculemos la velocidad como una función de el radio y de esta altura. Entonces, por conveniencia, se utiliza esta unidad adimensional que se le llama eta y que es la razón de h entre r. Entonces, h tiene unidades de distancia, r tiene unidades de distancia. Cuando hacemos la división, tenemos que esto no tiene unidades. Y entonces, nuestro problema consiste en calcular cómo es la velocidad como función de este parámetro h. Entonces, primero establecemos la conservación de la energía justo en este punto. Entonces, vamos a tener que inicialmente el carrito tenía una energía mgh, luego cuando llega a este punto va a tener una energía cinética de un medio por velocidad al cuadrado y habrá una energía potencial que sea mgr 1 más coseno de alfa, que es la distancia al suelo de este punto. Entonces, en este punto, esta parte es R coseno de alfa y esta otra R. Entonces, es R por 1 más coseno de alfa. Y entonces, en nuestro problema, otra vez, suponemos que nosotros conocemos alfa. Entonces, conocemos toda esta parte. También conocemos esto, pero no tenemos idea de cuál sea la velocidad. Y entonces, el problema ahora consiste en determinar cuál será esta velocidad.
Para eso regresamos a nuestro problema de tiro parabólico. Entonces, en nuestro problema tenemos que, bueno, lo vamos a poner de esta manera, que al tiempo t igual a 0, la velocidad es v, y hay un ángulo entre esta velocidad y la línea horizontal. Entonces, el carrito va a salir despedido de esta parte, va a llegar a un máximo y va a bajar. Entonces, justamente cuando baje, vamos a tener que habrá pasado un tiempo TF. Y justamente en este punto donde el carrito choca contra la línea horizontal, pues vamos a tener el alcance máximo, que será 2R por seno de alfa. Y eso pues lo podemos ver de la figura, porque eso es justamente a donde tiene que caer el carrito. Y entonces escribimos las ecuaciones de movimiento. Ya utilizamos las ecuaciones integradas y tenemos que la posición en X como función del tiempo es X0 más velocidad por tiempo por el coseno de alfa, que es simplemente la componente horizontal de la velocidad. Y luego y de t es igual a y0 más bt por seno de alfa menos un medio de g por t al cuadrado. Entonces, por conveniencia, pues nosotros ponemos nuestro marco de referencia justo donde, bueno, el origen del marco de referencia se pone justo donde el carrito sale volando. Entonces, de esa manera podemos hacer fácilmente x0 igual a 0 y y0 igual a 0. Y ahora, pues tenemos que en estas ecuaciones, el problema pues nos da condiciones, bueno, ciertas condiciones. La primera condición es de que el carrito estará localizado en el origen al tiempo igual a 0. Y el carrito estará localizado en x igual a 2r seno de teta al tiempo final. Y la altura al tiempo final pues será 0 porque ya habrá caído. Entonces, a partir de ahí establecemos las siguientes relaciones. La altura en el tiempo final será igual a velocidad por el tiempo final por el seno de alfa menos un medio de g por el tiempo final al cuadrado. Tenemos una ecuación cuadrática que en realidad es una ecuación lineal porque podemos eliminar el tiempo final en ambos términos. Entonces, a partir de ahí despejamos y tenemos que es b por el seno de alfa igual a g por tiempo final entre 2. De ahí despejamos el t final y tenemos que el tiempo final es 2b por el seno de alfa entre g. Entonces, este es el tiempo que le toma al carrito volar desde donde se despega de la vía hasta donde se va a agarrar nuevamente de la vía. Y el alcance máximo, pues nosotros evaluamos cuánto vale la posición en el tiempo máximo. Entonces, x en tf es igual a velocidad por el tiempo final por el coseno de alfa. Sustituimos el tiempo final y tenemos que esto es 2b al cuadrado, seno de alfa, coseno de alfa, entre g. Y esto, por cómo planteamos el problema, pues debe ser igual a 2r por el seno de alfa, que es el alcance máximo que va a tener el carrito cuando salga volando desde el punto A y llegue al punto B. De esta relación, pues podemos simplificar y vamos a ver que b al cuadrado por el coseno de alfa entre g es igual a r, lo cual quiere decir que b al cuadrado es igual a rg entre el coseno de alfa. Entonces ya tenemos cuánto vale la velocidad y esa la podemos sustituir en nuestra ecuación para la conservación de la energía. Entonces, sustituyendo en la conservación de la energía, vamos a tener lo siguiente: mg por h será igual a un medio de la masa por, a ver qué era aquí, por la velocidad al cuadrado,
la velocidad al cuadrado, que es RG entre coseno de alfa, más MGR por 1 más coseno de alfa. En todos los términos tenemos factor común, que es M por G, entonces lo eliminamos. Y tenemos que H es igual a R entre 2 coseno de alfa, más R por 1 más coseno de alfa. Y entonces, de ahí podemos sacar ahora sí cuál es la relación eta, que es H entre R, como 1 más coseno de alfa, más 1 entre 2 coseno de alfa. Entonces, si analizamos el caso particular en el cual alfa es igual a 0, es decir, que no cortamos la vía, pues entonces sustituimos y tenemos que eta en alfa igual a 0 es 1 más coseno de 0 más 1 entre 2 coseno de 0. Esto es 1 más 1 medio es igual a 5 medios, que es justamente la misma razón que se había encontrado en la parte de arriba. Bueno, entonces ya con eso obtenemos cuánto vale esta razón. Y entonces dependiendo de cuánto sea lo que nosotros queramos cortar de la vía, pues va a ser esta razón que tenemos que poner. Entonces, si nosotros graficamos esto, mm, bueno, entonces voy a utilizar este programa que se llama Matemática. Y lo que voy a graficar es cómo depende este eta, que será la razón de tamaños entre H y R. Entonces, eta es igual a 1 más el coseno de alfa más 1 entre 2 veces el coseno de alfa. Entonces, alfa, que es el ángulo de apertura, puede valer desde 0 hasta pi entre 4. Ay, no sé. Ujú.
Mm, ok, entonces, en el eje vertical lo que tenemos es el eta, que será la razón de tamaños entre h entre r. Es decir, cuántas veces es más grande h que r. Si la separación, si el ángulo en el que cortamos la vía es de 0 grados, entonces llegamos al problema, al resultado de que la razón entre h y r debe ser de 2,50. Pero ¿qué sucede si nosotros cortamos mm, cortamos esa trayectoria en un ángulo mayor? Pues resulta que vamos a necesitar eh, dejar caer al carrito desde una altura cada vez menor. Entonces, ¿por qué podemos observar este efecto? De que entre más grande hagamos este corte, entonces la altura que necesitemos para dejar caer el carrito sea menor. Bueno, y alfa, pues lo vamos a acotar mm, desde 0 hasta pi cuartos. Bueno, de hecho lo podemos poner más grande y ponerlo hasta 90 grados. Entonces, conforme nosotros hacemos más grande este ángulo, pues tenemos que la altura a la cual tenemos que dejar caer el carrito va a ser cada vez menor y menor, pero si sobrepasamos cierto valor, entonces la altura a la que debemos dejar caer el carrito, pues va a ser cada vez más y más grande. Entonces, si no hay corte, pues tenemos que dejar el carrito caer desde una altura de 2,5 R, pero si consideramos un ángulo muy grande, pues entonces la altura a la que habrá que dejar el carrito caer será de más de 4 R. Entonces, ¿alguna explicación para eso? ¿Alguien? ¿O qué significa ese comportamiento? ¿Por qué esperamos de que h crezca tan abruptamente cuando sobrepasamos cierto ángulo? ¿Alguien? Porque se podría requerir mayor energía cinética para que cruce. Bueno, si este ángulo es pequeño, pues prácticamente vamos a necesitar la misma altura, entonces 2,5 cuando hacemos un corte muy pequeño.
Bien, cuando hacemos un corte muy pequeño, pues prácticamente requerimos que la altura sea 2.5. Entonces, esto va a ser una medida de cuánta energía tenemos que ponerle al carrito para que alcance a volar de un extremo a otro. Si, si esta trayectoria es cortada en un pedazo muy pequeño, pues entonces la energía va a ser prácticamente la misma que la energía que se necesita cuando no hay corte. Pero conforme nosotros vamos haciendo este corte más y más grande, pues entonces también el punto al cual el carrito va a salir volando va a bajar en Y. Entonces, si baja, necesitamos menos energía. Entonces, aunque la trayectoria aquí sea parabólica, pues prácticamente podríamos considerar como que, bueno, más bien, esta trayectoria parabólica, pues la vamos a observar cada vez más extendida. Y entonces, como si alfa baja, entonces la altura de este punto va a ir bajando. Entonces, la energía que requerimos para que el carrito haga un salto de aquí hasta acá, pues es casi la misma que si no hubiera corte. Pero todo eso cambia cuando hacemos este ángulo muy grande, cuando lo hacemos más allá de 45 grados. Entonces, si cortamos más allá de 45 grados, pues imaginemos que cortamos un ángulo de 90, entonces cortaríamos casi por aquí para que el carro caiga para acá. Y entonces lo que haría el carro, pues es que sale de esta trayectoria circular, sale con una componente de velocidad hacia la izquierda y va a tener que volar hasta este otro punto. Entonces, si tiene que volar tanto, pues es necesario que el carro aquí salga con una velocidad muy grande, y si necesita una velocidad muy grande, entonces también necesitamos dejarlo caer desde una altura muy grande. Entonces, para ciertos ángulos, el movimiento parabólico va a ser como el que se muestra en esta figura, pero para ángulos muy grandes, la trayectoria parabólica va a ser muy pronunciada, y el carro en estos puntos va a tener que salir despedido a una gran velocidad, con lo cual la altura máxima a la que llega va a ser muy grande. Entonces, es por eso que vemos este comportamiento. Y entonces, cuando nos vamos al caso máximo de que pi medios, pues si hacemos un corte de pi medios, tendríamos que cortar justamente en este punto, y el carro tendría que salir en una dirección vertical. Si sale en una dirección vertical, pues obviamente que no puede llegar hasta este punto. A fuerzas, el ángulo tiene que ser menor a 90 grados para que la velocidad tenga una componente hacia la izquierda, y entonces sí se pueda realizar de alguna manera la parábola. Pero igual también tenemos esta limitante de que, pues en algún punto, la altura a la que necesitemos que dejar caer el carro sea comparable con la distancia a la cual el carro tiene que subir en esta parábola. Entonces, ¿preguntas? Bueno, entonces, eso es en cuanto a ese problema. Luego nos dice el problema: escriba el coseno de alfa como función de eta y diga cuál es el mínimo ángulo que puede tener eta para que el ángulo, y a qué ángulo alfa corresponde. Entonces tenemos un problema de minimización. Nos pide que calculemos el eta mínimo. Es decir, que nosotros hagamos un corte correspondiente a un ángulo alfa, de tal manera que h sea mínima
Es decir, que la altura a la cual tengamos que dejar caer el carrito, pues sea mínima. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, vemos que efectivamente habrá un mínimo. Bueno, pi cuartos, vamos a ponerle 3 pi cuartos. No, esto ya no es. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, vemos que cuando no hacemos ningún corte, la altura será 2.5R. Conforme vamos cortando la trayectoria, pues entonces la altura se va haciendo cada vez menor y llegando hasta este punto. Y a partir de este punto, si nosotros hacemos cortes más grandes, pues entonces la altura a la que debemos dejar caer el carro, pues va a ir aumentando. Entonces, el problema consiste en determinar este mínimo. Entonces, ¿de qué manera, cuál es la manera fácil de determinar un mínimo? El mínimo de una función. Derivándole y en, respecto a la variable que queremos minimizar e igualando a esta a cero. Ujú. Bueno, ese es el camino rápido. Entonces, vamos a analizar un poco más lo que pasa en este problema. Entonces, partimos de esta ecuación, eta es igual a 1 más coseno de alfa, más 1 entre 2 coseno de alfa. Rearreglamos esta ecuación, para lo cual el 2 coseno de alfa, pues lo pasamos multiplicando a todos los términos. Y tenemos que de aquí resulta 2 coseno cuadrado de alfa, más 2 por 1 menos z, coseno de alfa menos 1 igual a 0. Y entonces, tenemos una ecuación cuadrática en coseno de alfa. Entonces renombramos coseno de alfa como W y tenemos que esta ecuación se convierte en 2W al cuadrado más 2 por 1 menos Z por W más 1 igual a 0. Y ahora sí, la ecuación cuadrática pues la resolvemos. Las raíces son menos 2 por 1 menos Z más menos la raíz cuadrada de 2 por 1 menos Z al cuadrado menos 4 por 2. Y todo dividido entre 2 por 2. Entonces, simplificando un poco, llegamos a que W es igual a eta menos 1 más menos la raíz de eta menos 1 al cuadrado menos 2 y todo entre 2. Y aquí nos fijamos en que no todos los valores de eta son posibles, porque nosotros identificamos a W con el coseno de alfa. Entonces, ¿cuáles son los límites para el coseno de alfa? ¿Entre qué valores está limitado? ¿O cuál es el intervalo de valores para W? Bueno, eso lo podemos también obtener de aquí. Y le ponemos plot coseno coseno de alfa y coma. Entonces, la función coseno está limitada por valores que van desde menos 1 hasta 1. Y pues esos valores siempre son reales. Si son reales, pues entonces nosotros debemos exigir que esta expresión también sea real.
Entonces, para que esto sea real, lo que está dentro de la raíz debe ser algo positivo. Entonces tenemos ahí que eta menos 1 al cuadrado menos 2 siempre tiene que ser mayor o igual que 2. Entonces tenemos esta relación de que eta menos 1 al cuadrado debe ser mayor o igual que 2. De aquí despejamos y tenemos que eta menos 1 mayor o igual que 2, con lo cual eta tiene que ser mayor o igual que 1 más raíz de 2. Pero entonces aquí llegamos a esta otra, también tenemos esta otra solución de que es 1 menos eta mayor o igual que raíz de 2. Si despejamos, vamos a encontrar que eta es menor que 1 menos raíz de 2 y esto es menor que 0. Entonces tenemos una solución que es matemáticamente consistente, pero es físicamente imposible, porque la razón de tamaños tiene que ser un número positivo. Entonces, descartamos esta solución y solamente nos quedamos con la solución de arriba y tenemos que eta debe ser mayor o igual que 1 más raíz de 2. Entonces, de entre todos los valores que puede tomar eta, pues el más pequeño es 1 más raíz de 2. Entonces, el eta mínimo será 1 más raíz de 2. Y este valor lo sustituimos en la expresión para W, con lo cual vamos a tener un W mínimo. Entonces, el W mínimo será igual a eta menos 1 más menos la raíz cuadrada de eta menos 1 al cuadrado menos 2 y todo dividido entre 2. Sustituimos lo que vale eta. Y entonces llegamos al resultado de que esta W mínima es igual a raíz de 2 más menos raíz de 2 menos 2 entre 2. Eso se elimina, entonces nos queda únicamente raíz de 2 entre 2. Y como W mínima es el coseno de alfa, que es el ángulo mínimo, pues esto será igual a raíz de 2 entre 2. Entonces, para determinar cuál es el valor de este ángulo que corresponde a este coseno, pues dibujamos nuestro triángulo, el cateto adyacente de raíz de 2, la hipotenusa es 2, entonces el cateto opuesto debe ser raíz de 2. Con lo cual, pues tenemos que esto es un triángulo rectángulo eh, y también isósceles, y con lo cual el ángulo que hay para este ángulo será igual a pi cuartos. Entonces de ahí obtenemos que el ángulo alfa, tal que esa razón sea mínima, pues es pi entre 4. Entonces ahora sí ya podemos sustituir este ángulo al cual obtenemos un valor mínimo y obtenemos eta mínimo. Eta mínimo es 1 más coseno de alfa mínimo más 1 entre 2 coseno de alfa mínimo. Entonces esto es 1, el coseno es raíz de 2 entre 2 más 1 entre 2 por la raíz de 2 entre 2. Racionalizamos multiplicando y dividiendo por raíz de 2 y tenemos que esto es 1 más raíz de 2 entre 2 más raíz de 2 entre 2. Entonces tenemos que esta razón mínima debe ser 1 más raíz de 2. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos otra solución. Ese problema corresponde a un problema de minimización. Tenemos la función eta que depende de la variable alfa. Entonces, eta es una distancia, una distancia sin unidades, y esto depende del ángulo de apertura en el cual vamos a cortar nuestra trayectoria. Y el problema de minimización, pues es sencillo. Tenemos que hay que derivar esta eta con respecto a alfa e igualarla a 0. Entonces, hacemos la derivada. Derivada de una constante es 0. Derivada de coseno es menos seno, más un medio
de la derivada de un cociente. Entonces, cuando tenemos la derivada de 1 entre coseno de alfa, es como si tuviéramos la derivada de coseno de alfa a la -1. Entonces, el menos lo bajamos y el coseno pues aumenta de grado. Entonces, vamos a tener que eso se convierte en menos 1 entre coseno cuadrado de alfa. Y luego todo eso lo tenemos que multiplicar por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno. Y todo esto es igual a 0. Entonces, 0, luego acá tenemos seno de alfa, más un medio de menos 1 entre coseno cuadrado de alfa por menos seno de alfa. Entonces, el menos con el menos se va y tenemos esta expresión. Entonces, a partir de aquí, bueno, vemos que seno de alfa aparece en ambos términos, por lo cual lo podemos eliminar. Y solamente nos queda 1 entre 2 coseno de alfa. Y esto es igual a 1. Despejamos y tenemos de coseno cuadrado de alfa es igual a un medio. Sacamos la raíz y entonces la raíz nos dice que las raíces son más menos raíz de 2 entre 2. Entonces, ¿qué es? El mismo resultado que habíamos obtenido en esta parte. Coseno de alfa es igual a raíz de 2 entre 2. Pero entonces, siguiendo este método, llegamos a dos soluciones. La primera es con signo positivo, la otra con signo negativo. Entonces, la que es físicamente posible es aquella que tiene el signo positivo. Pero ¿qué pasa si utilizamos la raíz con el signo negativo? ¿Qué significaría eso? ¿Qué significaría que el coseno de alfa fuera negativo? Regresando al problema. Pues si el coseno de alfa es negativo, entonces eso significaría que tendríamos que hacer un corte en esta región, aquí y acá. Y entonces si hacemos cortes por debajo de R, vamos a ver que el carrito va a salir volando y nunca va a llegar a este otro extremo. Entonces esa solución es físicamente imposible, por lo cual la desechamos. Entonces en este tipo de problemas, pues también bueno, es muy importante que obtengamos todas las raíces que son solución y después discriminemos cuáles de esas raíces representan algo físico. Ok, entonces hasta ahí. Luego la siguiente pregunta dice, ¿qué otro ángulo alfa corresponde también a eta del resultado de la pregunta 1? Entonces, para obtener este ángulo, pues tenemos, en la pregunta 1, se obtuvo que la eta debe ser 5 medios. Y entonces, si si sustituimos esto en la expresión para el coseno de alfa, tenemos que, bueno, el coseno de alfa es eta menos 1 más menos raíz de 1 menos eta al cuadrado menos 2 y todo entre 2. Sustituimos eta igual a 5 medios, hacemos un poco de álgebra y llegamos a que la solución es que el coseno de alfa sea o 1 o sea un medio.
Y entonces, en la primera solución nos dice que alfa debe ser igual a cero. La segunda solución nos dice que alfa debe ser 60 grados. En radianes, ¿cuánto es 60 grados? Pi tercios. Ajá, Pi tercios. ajá. Entonces, pi tercios es por ahí de 1.05. Entonces, tenemos que necesitaríamos dejar caer al carrito desde una distancia 5 medios de R. Si no hay corte, que corresponde a alfa igual a cero, o si hacemos un corte a 60 grados. Entonces, más o menos, eso son más o menos 45. Entonces, necesitaríamos cortar a 60 grados, que sería por acá. Y entonces, de eso también nos podemos fijar en la gráfica. Tenemos que si no hay corte, pues entonces la altura a la cual hay que dejar caer el carrito es 2.5, que es este punto. Y si queremos que llegar a la misma altura, pues habrá que cortar a un ángulo de 60 grados, que es 1.05, que sería por aquí. Entonces, para eso, 1.0. Ah, sí. Entonces, ese es justo 1.05. Y entonces, la altura en ambos casos, pues va a ser de 2.5. Si está a 0 grados, si hay un corte, si no hay corte, o hay un corte a 60 grados. Entonces, estas dos cosas, pues la podemos obtener si miramos la gráfica de la función. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, así nada más jugando con esto, tal si, bueno, el ángulo máximo de apertura eh, podría ser pi. Entonces, si hacemos esta gráfica, pues vemos que lo máximo a lo que podríamos llegar a hacer este corte sería algo parecido a, a 1.5, que sería, ¿cuánto? Mm, cuartos. ¿Qué sería? 1.57. Bueno, justamente en este punto, que es 1.57, este es pi medios. Entonces, si nosotros cortáramos esta trayectoria en pi medios, en principio necesitaríamos darle una energía infinita para que el carro tuviera posibilidad de llegar. Bueno, si cortamos justamente en pi medios, la energía que necesitamos es físicamente imposible, pero si le cortamos en un poquito menos a pi medios, pues entonces la velocidad que tendría este carro tendría una pequeñísima componente hacia la izquierda, entonces sí alcanzaría a llegar. Pero pues entonces necesitaríamos dejar caer el carro desde una altura muy grande, mm, para que así tuviera oportunidad de volar y luego caer. Pero luego, si ponemos unos ángulos mayores que pi medios, pues llegamos a resultados que son físicamente eh, imposibles, como es que la razón entre la altura y el diámetro de la trayectoria sea negativa.
Entonces, esos valores en esta gráfica, pues no significan nada y no nos importa. La única parte que nos importa, pues es cuando tenemos una razón positiva. Gracias a eso podemos ver que si sobrepasamos los 60 grados, pues rápidamente esta función crece, entonces la altura desde la que tenemos que dejar caer el carro cada vez se va haciendo más y más grande. Y crece casi linealmente con el ángulo. Entonces, ¿qué pasa si aumentamos mm, 0.5? Bueno, entonces con eso, pues ya respondimos la segunda pregunta bueno, la última pregunta del problema. ¿Y qué más podemos decir? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, pues aquí le dejamos y con eso terminamos esta parte de mecánica.